El Señor les bendiga el día de hoy. Gracias a Dios, un domingo más que podemos ser bendecidos. Un domingo más, cierto, que hay una muy buena asistencia. Estamos agradecidos del Señor por lo que Él está haciendo. Creemos que poco a poco la iglesia ha ido tomando el rol que le pertenece y es un rol de evangelización. Cada uno de nosotros es responsable de compartir el evangelio. Cuando ustedes han invitado a sus amigos, a sus vecinos, hemos podido ver que Dios ha obrado en salvación. Y gracias a Dios por eso. Esperamos que podamos seguir enfrentando este buen tiempo que hemos estado viviendo ya hace mucho tiempo, gracias al Señor, y que Dios nos permita seguir haciendo su voluntad en esto. Mis queridos hermanos, vamos a ir al libro de Habacuc, profeta menor del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar leyendo en Habacuc 1:1. Habacuc 1:1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Habacuc no es un profeta en el cual estamos constantemente leyéndolo ni predicando, así que me gustaría hacer un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando en este momento histórico que lo lleva a tener esas palabras. Esto se sitúa aproximadamente entre el 600 y el 620, 580 más o menos, antes de Cristo. Era un tiempo donde Israel comenzó a tener reyes muy malos, el pueblo estaba en decadencia y había una violencia y opresión interna en el reino de Judá que no permitía que la gente viviera tranquila. El pueblo se había apartado de Dios, ya habían empezado a construir ídolos de algunos reyes que fueron buenos, que la palabra nos describe que hicieron lo bueno y recto delante de los ojos de Dios. Empezaron a haber reyes malos, que los libros de crónicas de reyes, ¿cierto?, nos describen que eran reyes que no hacían la voluntad de Dios. Y en este contexto se encontraba Habacuc viendo que a su alrededor, a los que les iba bien era a los injustos. Los que prosperaban eran los injustos. Y él veía que la justicia que se aplicaba para todos los demás era una justicia injusta. ¿Usted ha vivido alguna vez en una sociedad parecida? ¿Le suena o no? Había violencia. Era un tiempo donde la gente tenía intranquilidad, donde no estaban cómodos. Pero a eso se le suma que había una respuesta de Dios que Dios empieza a dar. Y cada vez que Dios va a dar una respuesta, uno empieza a poner atención porque Dios va a decir algo bueno aquí. Dios nos va a entregar una palabra buena. Entonces, cuando en el versículo 5, Dios empieza a hablarle al profeta y le dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aunque os lo contare, no lo creeréis.
Yo creo que el profeta abrió los ojos y dijo, aquí viene la bendición de Jehová. Aquí Dios me va a decir que va a destruir a todos los impíos, que va a retornar la justicia. Pero ojo que la respuesta de Dios fue esta. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, caminar por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quiénes eran estos caldeos? Era una nación que se fue levantando poco a poco hasta que llegó a convertirse en un imperio, el imperio babilónico. Tuvieron un rey que era un rey incipiente en este momento, seguramente era un joven que empezó a hacer proezas. Y si nosotros pudiéramos leer, ustedes lo pueden hacer en su casa, el profeta Nahum. El profeta Nahum tiene una profecía para Nínive. Nínive estaba en una condición muy parecida a la de Israel. Nínive estaba en contra de Dios. En Nínive había injusticia. En Nínive había mucho pecado. Y Dios decide una vez más destruir Nínive. Y a través del profeta Nahum, que es el profeta anterior a Habacuc, le da una profecía a Nínive. Y la profecía a Nínive fue que los caldeos iban a arrasar con Nínive. El pueblo de Israel vivió para ver esa profecía. Vio cómo los caldeos se levantaron, se transformaron en el imperio babilónico y Nabucodonosor, un rey pero cruel, arrasó con una crueldad que ellos no estaban acostumbrados a ver. Ellos no estaban acostumbrados a ver el nivel de crueldad con que llegó Nabucodonosor, arrasó la ciudad, destruyó todo, saqueó todo, se llevó a la gente como esclavos, y eso para ellos no estaban acostumbrados a ver ese nivel de violencia. Nabucodonosor siguió y conquistó Egipto también. Que Egipto era grande, era temible, conquistó Egipto. Y ahora Dios les decía que esa nación cruel los iba a conquistar a ellos. Yo me imagino que cuando el profeta estaba escuchando esta profecía de Dios, no lo podía creer. No era para nada la respuesta que él estaba esperando. No era lo que él seguramente quería oír de parte de Dios. Y es que hay veces que Dios nos quiere decir cosas y que no queremos escucharlas. Y cuando Dios nos dice que nos va a bendecir, aleluya. Cuando Dios nos dice que nos va a prosperar, no sé si lo dice, pero aleluya. Y si viene un profeta y te dice, Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida, uno le recibe pero con todo su corazón. Pero ¿qué pasa si hay un profeta que te dice, el pecado te está destruyendo? El pecado te está haciendo apartarte hasta la muerte. Y no van a venir cosas mejores, van a venir cosas malas. Es un profeta, una profecía que nadie quiere escuchar. Es seguramente cuando se levantó Habacuc y empezó a profetizar, no era bien recibido y no sacaba muchos amenes. Porque esa profecía, ¿quién la quiere escuchar? Generalmente nos gusta la respuesta de Dios cuando la respuesta es benigna. Yo me acuerdo de muy joven, les he contado, una vez oré para que Dios me diera una pedalera para poder tocar guitarra que me habían robado en un evento que nosotros estábamos evangelizando. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me robaron la pedalera en estas circunstancias? ¿Qué pasó con tu ángel, con tu arcángel que estaba cuidándolo? Se distrajo. Lo mandaste a Israel un rato. Y me robaron la pedalera. Yo le pedí a Dios una nueva pedalera y Dios me regaló una nueva pedalera mucho mejor que la que tenía. Ese tipo de respuestas nos gustan, ¿cierto? Son buenísimas y uno se siente agradecido y mira con fe el futuro de cómo Dios nos va a bendecir. Pero cuando Dios nos responde o nos da las respuestas que queremos, nos achacamos. Y empezamos a pensar de que todo está mal. Yo recuerdo esos 7 años que con Gaby buscábamos ser padre y no podíamos. Era todo cuesta arriba. Yo cuestionaba, ¿cómo debo orar? ¿Habrá alguna palabra mágica que uno pueda decirle a Dios para cambiar sus pensamientos?
a Dios, yo tengo una enfermedad, tengo psoriasis, una psoriasis bien severa, y nada me gustaría más que el Señor me sane. Y el Señor no ha querido. Y yo me pregunto, ¿será un aguijón como el de Pablo? Y voy a tener que vivir hasta viejo teniendo que ponerme crema para no convertirme en piedra. Me gustaría una respuesta de Dios. Y a veces no nos gusta cómo Dios responde. De repente tenemos la tendencia a pensar de que Dios puede convertirse en... ¿Cómo se llama el que salía con Aladino? El genio. Que Dios puede ser nuestro genio de la lámpara. Y que si nosotros abrimos la Biblia y oramos a Dios, Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Y esa es una visión totalmente egocéntrica que muchas veces nosotros tenemos, como que Dios tuviera que hacernos caso. Como que si nosotros oramos, Dios tuviese que hacerlo porque Él lo dijo y hay algunas palabras que lo atan a hacerlo. Pero la verdad es que no. Dios tiene su propio modo de avanzar, tiene su propio modo de pensamiento, porque es Dios. El Espíritu Santo actúa, estamos aprendiendo los días miércoles que el Espíritu Santo no es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos manipular a nuestro antojo, porque el Espíritu Santo tiene sus propios designios. El Espíritu Santo tiene su propia voluntad y nuestra voluntad puede ser distinta a la de nosotros. Yo creo que si las lecciones más grandes que uno aprende de la vida, ¿cierto? O por lo menos en mi caso, ha sido ahora que tengo hijos y uno empieza a ver cómo hay cosas que tienen que ser de una manera y de repente los niños no lo entienden. Como ahora en este tiempo que se empiezan a enfermar y de repente hay algunos jarabes que son buenos, pero que son malos, pues, y no les gustan. Y uno les tiene que dar jarabe y alegan y patalean, pero uno sabe que es por hacerles el bien. Para mí nada fue más decidor que cuando a la Elenita se le inflamó su rodilla, le dieron un diagnóstico terrible que gracias a Dios nunca más ha sucedido. Pero esa vez tuvimos que llevarla del doctor, una doctora, y nos dijo, bueno, le vamos a infiltrar la rodilla, van a hacer varios pinchazos, le vamos a poner un líquido, le vamos a sacar un líquido y va a ser una cosa bien. Así que ahí estábamos con Gaby y nos pidieron que la afirmáramos. Ay, yo nunca había visto una aguja tan grande. De verdad, esas agujas que meten en las rodillas son así unas cuestiones. Ojalá que nadie tenga esta semana que hacer eso, que los voy a asustar. Yo cuando vi la aguja, no lo podía creer. Inmediatamente traté de taparle la vista a la Elena para que no viera, porque dije, la Elena ve esto, me pega a mí, le pega a la Gaby y sale por el techo para arriba. Saca una fuerza sobrehumana. Pero yo como padre tenía que afirmarla para que le hicieran algo que yo consideraba que era terrible, enterrarle un fierro en la rodilla. Y cuando empiezan por un lado, yo dije, ya, con esto ya... Y cuando empiezan a pincharla para ponerle anestesia, y esas agujas también eran grandes, menos que las otras, yo dije, con la primera estamos listos. No, le pusieron como 3. Y eso le dolió bastante, y tenía que afirmar que no se moviera, y la Elena me miraba, y yo creo que ella no podía entender lo que pasaba, pero yo como padre sabía que era lo mejor para ella. Sabía que era lo que yo como padre podía hacer y podía darle, a pesar de que a ella no le gustara. Y probablemente no le gustó. O sea, yo sé que no le gustó. Y sufrió y lloró. Y la Gaby, que estaba firmando en la cabeza, estaba llorando. Yo las miraba llorando por dentro, porque los hombres no lloran. No, también se me caían las lágrimas. Terrible. Terrible. Pero hay cosas que nosotros en nuestra humanidad no podemos entender. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios tiene otros propósitos para actuar de la manera como actúa. Y muchas veces la respuesta de Dios probablemente no sea la respuesta que nosotros estamos esperando ni la oración que estamos teniendo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si hay una enseñanza de la viuda que aburrió al rey.
Pero lo que sí sé es que Dios responde de acuerdo a lo que necesitamos. Una vez que iba Abraham, amigo de Dios, y empezó a interceder por su sobrino porque supo que estaba en una ciudad que era Sodoma y Gomorra, que Dios iba a destruir. Entonces Abraham usó sus influencias que tenía y dijo, voy a entrar a hablar con Dios porque Dios es mi amigo y Él me va a escuchar y yo no quiero que se destruya Sodoma y Gomorra porque ahí está mi sobrino Lot. ¿Cómo voy a querer que Dios lo queme con todos los que va a quemar ahí? Porque Dios no le ocultó lo que iba a hacer a Abraham. Y Abraham toca la puerta de Dios y le empieza a decir, Dios, voy a parafrasear porque no me acuerdo la cifra exacta, si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿tú harías esto? Esperando a Abraham, yo creo que Abraham decía, ¿cómo no van a haber 50? En toda una nación, ¿cómo van a haber 50 justos? Y Dios le dice, sí, si hubieran 50 justos no lo harían, pero no lo hay. Abraham dijo, va a destruir la ciudad igual. Dios, si hubieran 40 justos bajo la cuota, si hubieran 40 justos, ¿tú las destruirías? Abraham dijo, ¿cómo no van a haber 40? Dios le dijo, no hay 40, las voy a destruir. Y por 30, ya se me imagina aquí como que es el Kiko hablando de don Ramón, por 30, por 20, por 10. Y Dios le dice, no hay ni 10 justos. Yo creo que Abraham sacaba cuenta de, a ver, está Lot, está su esposa, está su hija, ¿cómo no van a haber 6 más? Pero no lo había. Y Abraham se iba con esa pena en el corazón, pero Abraham no supo pedir. Pero Dios sabía lo que Abraham le estaba pidiendo en el fondo de su corazón y lo que él necesitaba, y Dios decide sacar a Lot de esa ciudad y quema la ciudad y salva a Lot. Abraham no supo cómo pedirlo. Abraham no utilizó las palabras exactas. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que si no utilizamos la palabra exacta, Dios nos va a responder. Y Dios es como el profesor de matemática que está ahí esperando que nos equivoquemos. Uno tiene esa idea a veces. Esperando que nos demos la respuesta. O que nos están haciendo una interrogación oral y si no decimos textual lo que decía el libro, nos vamos a sacar mala nota. Pero la verdad es que a través de la palabra de Dios nosotros nos encontramos en que Dios mira nuestro corazón, mira nuestros deseos y también es capaz de responder de esa manera aunque no sepamos pedir. En el caso de Abraham, Dios respondió para su favor y le dio lo que él necesitaba. Dios no le dio lo que él estaba pidiendo, pero le dio lo que él necesitaba. Y muchas veces vamos a ver que Dios va a actuar de esa manera en nosotros. Dios a lo mejor no nos está dando lo que realmente queremos, lo que realmente estamos pidiendo, pero nos va a dar lo necesario. Nos va a dar lo necesario. En mi caso, medio crema. Lo sería así. Oiga, yo nunca había utilizado tantas cremas caras, pero Dios me ha dado el dinero para poder comprarlas, ¿cierto? Y hasta ahora esa ha sido su respuesta. Y gracias a Dios por eso. Hay gente en el mundo que debe tener psoriasis y que simplemente no tiene para comprar estas cremas. Y yo no me quiero conformar con esa respuesta. Yo le voy a seguir pidiendo a Dios y les pido a ustedes que como iglesia sigan orando para que Dios me sane, me transforme. Ojalá me deje con un cuerpo glorificado. Es que yo sé que ustedes son poderosos como iglesia. Oramos para tener un hijo y después no podíamos parar. ¿Se acuerdan que de aquí les tuvimos que pedir, iglesia, por favor, no siga orando? Ahora empezamos a orar por llenura, nos quedamos sin silla, así que por favor, no. Pero Dios tiene esa misericordia con nosotros que nos da muchas veces no la respuesta que estamos pidiendo, pero la respuesta que necesitamos. Pero para ir más profundo aquí en el texto y volver un poco a lo histórico aquí, Habacuc estaba realmente preocupado. Porque la noticia que él tenía y la oración que tenía en su corazón, imagínense, él llega delante de Dios y llega, Dios, necesito hablar con usted. Dios, hay injusticia, el pueblo está prevaricando, el pueblo está descarriado, el pueblo está pecando, matan a la gente acá afuera, no hay justicia para la gente buena, solamente los malos acceden a
a mejores posiciones económicas. Y la respuesta de Dios va a ser: por eso mismo voy a castigar al pueblo. Por eso mismo va a venir una nación distinta y los va a tomar a ustedes como esclavos. Esta palabra Dios no solamente se la traspasó al pueblo de Israel a través del profeta Habacuc. Vemos que en la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento que fueron alusivos a esa época, hubieron palabras de llamado al pueblo de Israel para que no les aconteciese eso. Pero el pueblo simplemente no quiso cambiar su corazón. Dios tenía palabra para ellos, tenía una palabra de esperanza. Cada vez que nosotros vemos profetas en el Antiguo Testamento dando una palabra para Dios de que Dios va a traer una calamidad, Dios también siempre les daba: pero si ustedes vuelven sus caminos a mí, si ustedes se arrodillan, se arrepienten de sus pecados, entonces yo os... y les damos una buena noticia. Pero el pueblo generalmente iba en contra. La respuesta de Habacuc a Dios fue esta, el versículo 12 del capítulo 1. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, o tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al justo, al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacarás a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El capítulo 2, y viene una respuesta de Jehová aquí al profeta: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré al pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que la leyera a ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, a mí me parece muy respetuosa la manera en que Habacuc va delante de Dios. Y a pesar de que por las palabras que Habacuc usa, entendemos que estaba apesadumbrado, me parece que en su texto le dan ganas de reprochar un poco a Dios la actitud que va a tomar, pero finalmente termina diciendo y parafraseando: bueno, si tú eres Dios y tú lo vas a hacer así, que así sea. Habacuc en el libro es un libro muy corto. Nosotros vemos que él comienza con una actitud que es la típica actitud que provoca la injusticia, un poco de rabia, de inquietud, de ansiedad. Aquí antes de llegar al capítulo 2 podemos ver que Habacuc comienza poco a poco a resignarse, pero hay una palabra que lo cambia todo para Habacuc, y el libro comienza a tomar un tono diferente, que es cuando Dios le dice que el justo por su fe vivirá. Y creo que Habacuc tomó una esperanza distinta cuando empezó a entender: el justo por su fe vivirá. Seguramente Habacuc pensaba que en la justicia él podía encontrar gozo, llenura,
a lo mejor podía pensar que si las cosas estaban bien alrededor de él, podía encontrar paz, pero la respuesta de Dios iba más allá que las cosas que podían rodear la vida de Habacuc. La respuesta de Dios iba mucho más allá del momento exacto histórico que estaba viviendo Habacuc y le dio una respuesta eterna. Le dio un axioma, una verdad irrefutable que funciona para cualquier situación. Y que independientemente de lo que Habacuc esté viviendo o lo que nosotros podamos vivir, no importa nuestro entorno, si nosotros tenemos bien puesta nuestra fe. Y la palabra fe es una palabra difícil. Es una palabra difícil porque es más que una palabra que nos da una imagen inmediata, conlleva todo un concepto. Y en los idiomas que se escribió, ¿cierto? En este caso en hebreo, y recordemos que la Biblia hebrea fue traducida en la Septuaginta al griego. La palabra que emplea es pistis. Ese es el griego de esta palabra. En hebreo no me acuerdo bien la palabra, pero creo que era enuma. Y esta palabra tiene muchas acepciones, pero lo que siempre me ha llamado de la atención de esta palabra, fe, es que tiene la misma raíz de la palabra fidelidad. La palabra pistis, que es fe, tiene la misma raíz que la palabra pisteuo. Se transforma en verbo como pisteuo. Y pisteuo significa una persona que cree, pero también una persona que es fiel. Cuando hablamos de la palabra fe, cuando hablamos de vivir por fe, no solamente hablamos de algo que nosotros estamos creyendo sin ver, aunque así tenemos una descripción de una parte de la semántica de esta palabra, ¿cierto? En el libro de Hebreos, que es tener la convicción de lo que no vemos, y muy bien lo describió Pablo para hablar de eso. Pero esta palabra fe no solamente conlleva esa descripción de creer en algo que no vemos, tener la certeza de que va a suceder algo que no podemos ver en estos momentos, ni percibir, ni sentir con ninguno de nuestros sentidos, sino que la palabra fe también lleva una actitud de vida. Y la actitud de vida es ser fiel. En nuestro tipo de actitud de vida, la palabra fe significa ser fiel a Dios. Y cuando uno es fiel en las buenas y es fiel en las malas. Quienes se han casado, hemos hecho esa promesa, ¿cierto? Ser fiel en enfermedad y en salud. Y es rico que nos cuiden cuando estamos enfermos. Pero la promesa que estamos haciendo no es que me cuiden, es yo voy a cuidar. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Esa es su parte de la promesa de fidelidad que Dios tiene con nosotros. Pero cuando Dios quiere que vivamos por fe, es que mostremos una fidelidad en nuestra manera de vivir a Él. Es que a la vez que nosotros vamos teniendo un pensamiento de creencia irrestricta con Dios, también lo que estamos demostrando a través de esa fe es que nosotros vivimos una vida recta. En el libro de Santiago, nosotros tenemos que, y yo creo que el Espíritu Santo lo hizo de esa manera para que nosotros no solamente nos quedáramos con una versión abstracta de lo que puede significar fe, o con una versión de que la palabra fe solamente nos provoca sensaciones. En Santiago se describe que la fe está ligada a las acciones. Y que la gente puede conocer la fe que nosotros tenemos a través de las acciones que nosotros hacemos. Y que si nuestras acciones no demuestran nuestra fe, entonces tenemos que cuestionarnos si realmente tenemos fe. Y aquí mucha gente se confunde. Tenemos que hacer buenas obras para poder ganar el cielo. No es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que si ya hemos ganado el cielo, nos van a nacer a hacer buenas acciones. ¿Se dan cuenta que es totalmente distinto? Es que si ya nuestra posición espiritual ha cambiado desde el pecado a la luz, es que si nuestra posición espiritual antes era de tinieblas, pero ahora estamos con Cristo, entonces esa fe tiene que notarse en nuestra manera de vivir. No es posible que nosotros vivamos una fe oculta, porque probablemente esa fe no tenga características genuinas ni verdaderas.
si nadie en nuestro trabajo, en nuestro entorno sabe que somos cristianos, si nadie en nuestro entorno puede ver a Cristo a través de nuestros actos, entonces puede ser que nuestra fe es demasiado pequeña. Y la fe es lo que nos va a permitir experimentar cualquier situación que podamos tener a nuestro alrededor. Es la fe la que iba a permitir a Habacuc poder enfrentar esta situación y decir, bien, ok, lo que está pasando aquí va a ser terrible, pero yo no me voy a desesperar, porque el que está conmigo es mayor. ¿Se acuerdan de Pablo cuando lo tomaron preso y lo metieron a la cárcel? ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros nos toman preso injustamente y nos meten a la cárcel? Nos ponemos a alegar. Y que fue injusto, y que esto no debe ser así, y que exijo mis derechos. Y la enmienda, nos metemos con las películas gringas y todo. La quinta enmienda. Pablo era ciudadano romano. A él no lo podían tomar preso. De hecho, cuando después, más adelante, después de un par de veces que habían tomado preso a Pablo, y Pablo tuvo una estrategia, dijo, voy a llegar a hablar con él más alto, pero para predicarle el evangelio. Esa, su respuesta no vino en favor de que si yo digo que soy ciudadano romano, me van a soltar. No, yo soy ciudadano romano, ustedes me tomaron preso y ahora quiero ir a hablar con el de más arriba. Pero la actitud de Pablo, muchas veces cuando lo tomaron preso, se quedó callado. ¿Y saben lo que hizo Pablo en medio de un calabozo oscuro, con hambre, con su espalda latigada? Yo no sé a quién de ustedes le han pegado un latigazo alguna vez, pero a mí me han abrazado y me han dado un palmotazo fuerte y duele. Hay gente que palmotea más fuerte, ¿eh? Lo voy a decir. En Avenida Mata había un hermano que saludaba y palmoteaba súper fuerte, siempre me dolía. Un par de veces lo evité. Palmoteaba muy fuerte ese hermano. La espalda sensible. Pablo estaba en ese calabozo con hambre, con su espalda lacerada, pero cantando himnos a Dios. Cantando himnos. El que está afligido, ore. Que está contento, que cante. Él estaba cantando. Y me llama profundamente la atención que la situación física de Pablo no lo limitaba a él. Porque Pablo vivía por fe. Y Pablo es el reflejo exacto de lo que Dios le estaba diciendo aquí a Habacuc. Porque no importa que estés en un calabozo, no importa que te hayan dado latigazos, por la fe vivirás. Y Pablo, a pesar de que estaba en esa situación, Pablo decía, no importa. Y Pablo estaba contento, estaba cantando himnos y sabía que lo que fuera a pasar el día de mañana no importaba. Yo debo ser sincero que he tenido que trabajar tanto el tema de la ansiedad. Yo no sé si la ansiedad es algo con que uno viene o uno lo va agarrando en la vida, pero yo todos los días creo, hace mucho tiempo, todos los días tengo que repetirme a mí mismo, cada día tiene su afán. Porque siempre estoy tratando y me estoy estresando por lo que viene el día de mañana. Pero cada día tiene su afán. Y sé que mientras más viva por fe, menos me va a importar lo que va a pasar en el futuro. Porque cuando vivo por fe, tengo la certeza, tengo la convicción de que lo que venga, no importa porque Jehová estará conmigo. Y esa es la esperanza que tuvo Habacuc. Y cuando nosotros vemos cómo termina el libro de Habacuc, versículo 18 y 19 del último capítulo 3, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Imagínense, no era la respuesta que él quería, pero él pudo terminar este libro diciendo estas palabras. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Se escribió un salmo para terminar. Se escribió un salmo. Ya no estaba congojado, no estaba afanado y la respuesta era mala.
Pero él rápidamente atravesó todo un tiempo, un periodo que muchas veces a nosotros nos cuestan meses o años poder experimentar, poder crecer, poder madurar. Pero cuando Habacuc terminó de escribir el libro, su fe era distinta. Su fe ya no estaba radicada en que Dios le hiciera justicia. A lo mejor tienes un jefe malo que te hace sufrir, y a lo mejor estás orando para que Dios lo saque, lo quite. Puede ser que eso no vaya a pasar, pero Dios te puede ofrecer tranquilidad. Dios te puede ofrecer paz cuando vivimos por fe. Habacuc terminó exactamente donde Dios quería que él terminara, en una alabanza, en un agradecimiento. Y yo los quiero invitar en esta hora a ponerse en pie, y quisiera invitarte que si estás viviendo una situación en la cual la respuesta de Dios no ha sido lo que esperabas, te invito a vivir por fe. Te invito a ser ese justo que pone su esperanza en Dios y que el día de hoy puede levantar sus manos y decir: Dios, tú eres mi fortaleza. Dios, en ti confiaré. Oh Dios del cielo, oramos esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, porque cuando vamos a tu palabra, Señor, tu palabra provoca tantas cosas en nuestros corazones, Señor. Cada vez que la leemos, Señor, hay cosas que están en tantos niveles, Señor, que reconfortan nuestra vida, Señor. Pero por sobre todo, Dios, cada vez que te podemos conocer un poco más, cada vez que podemos entender mejor tu mente y cómo quieres relacionarte con nosotros, Dios. Oh Dios, podemos ver que tú siempre quieres el bien para nosotros, Señor. Y a pesar de que a nuestro alrededor todas las cosas pueden estar malas, Señor, y nosotros vivimos en una sociedad que pudiésemos describir perfectamente como esta, Señor. Sentimos inseguridad en salir a la calle, Señor. Sentimos inseguridad en lo económico, Dios. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, Señor. Podemos perder nuestros lugares de trabajo, Señor Dios. A lo mejor pensar que nunca más podríamos encontrar algo bueno como lo que tenemos. Pero Dios, nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias a Dios porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre, porque cuando ponemos nuestros pies en ti como roca firme, Señor, realmente podemos descansar, podemos dejar los afanes del día de mañana, Señor. Podemos dejar la angustia y la preocupación de lado, Señor. Y tú nos haces descansar, Señor. Oh Dios, yo te pido, Padre, por quienes han venido aquí, Señor, con estas mochilas, Dios. Oh Dios, queremos entender, Dios, que hoy día podemos descansar en ti, Señor. Oh Dios, queremos entender que tú tomas nuestra oración, si hemos orado bien o mal, Señor, pero vivimos por fe, Señor. Y en esta hora nos levantamos, Señor Dios, en nuestra gratitud, Señor, y te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos que tú nos ames, Señor. Te agradecemos tu salvación grande en nuestros corazones, Padre. Te amamos, Señor Dios, y te damos gracias por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Señor les bendiga, iglesia.